Saludos estudiantes, continuamos con el razonamiento numérico y hoy abordaremos proporcionalidad, regla de tres. Veremos qué cosa es razón y proporción, la regla de tres directa y la regla de tres inversa. Razón y proporción. Dado dos números A y B, se llama razón aritmética cuando decimos A menos B y razón geométrica cuando decimos A dividido, que son entonces las proporciones geométricas. Es la igualdad de dos razones geométricas y se escriben de la siguiente forma. A sobre B es igual a C sobre D. O también A es AB como C es AB. Veamos también qué son magnitudes directamente proporcionales. Bueno, magnitudes directamente proporcionales son aquellas que cuando aumenta una, la otra también aumenta. O cuando disminuye una, la otra también disminuye. Ejemplos: el tiempo de trabajo y la cantidad de unidades realizadas, la cantidad de dinero y la mercancía recibida, el tiempo de trabajo y el salario, la distancia y la velocidad cuando el tiempo es constante, la cantidad de obreros y el trabajo realizado, que son entonces magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, son aquellas que cuando una aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye, la otra aumenta. Como por ejemplo, la cantidad de obreros y el tiempo de trabajo en la realización de una obra, días de trabajo y las horas diarias en la realización de una obra, la velocidad y el tiempo cuando la distancia es constante. ¿Qué le llamamos regla de tres? Es la operación de encontrar el cuarto término de una proporción cuando se conocen los otros tres. Es decir, tengo que encontrar el valor de X y conozco los otros tres. Para calcular esta proporción, simplemente tenemos que decir que la incógnita va a ser igual al producto de los extremos dividido el medio. Y haríamos la siguiente operación. Bueno, en este ejercicio nos va a quedar que X es igual a 8 por 15 dividido 24. Como muchos de estos ejercicios son contrarreloj, no es recomendable multiplicar y dividir, sino es recomendable simplificar siempre que se pueda simplificar. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es que 8 entre 8 es a 1, 24 entre 8 es 3, 3 entre 3 es a 1, 15 entre 3 es 5 y quedaría 1 por 5 entre 1, que es igual a 5. Por tanto, el valor de X es 5. Veamos entonces problemas de regla de 3. En este momento vamos a ver los problemas de regla de 3 directa y los vamos a ver a través de un ejercicio. Dice el ejercicio: si 12 obreros construyen en un día un muro de 66 metros, ¿de cuántos metros construirán 22 obreros un muro en igual periodo de tiempo? Y aquí tenemos las posibles respuestas. Bien, lo primero que hacemos en un problema de proporcionalidad es plantear los datos tal y como aparecen en el problema y proponemos la siguiente estructura. Tenemos aquí
supuesto que hace referencia a la información antes de la interrogación. Y la pregunta, que es la parte de la interrogación. ¿Cuáles son las magnitudes que tenemos? Bueno, la cantidad de obreros y los metros del muro. Entonces, si leemos, dice que 12 obreros construyen en un día un muro de 66 metros. Pero como que me dijeron que es en igual periodo de tiempo, el supuesto también es en un día. Entonces, simplemente lo que escribimos es que 12 obreros construyen un muro de 66 metros. ¿Y cuál sería la pregunta? 22 obreros, ¿de cuántos metros construirían ese muro? Ahora, siempre vamos a plantear los datos tal y como aparecen en el texto del problema. Y ahora vamos a analizar si se trata de una proporcionalidad directa o inversa. Para eso simplemente aplicamos el sentido común. Si dos obreros construyen en un día un muro de 66 metros, entonces si yo aumento la cantidad de obreros, bueno, deben de construir un muro mucho más grande. Por lo tanto, si aumento los obreros, también van a aumentar los metros del muro y se trata de una proporcionalidad directa. ¿Qué hacer ante una proporcionalidad directa? Bueno, escribimos la proporción tal y como está en los datos. Es decir, decimos simplemente que 12 sobre 22 es igual a 66 sobre X. Y a partir de aquí lo que vamos es a resolver por regla de 3. ¿Qué nos quedaría aquí? Bueno, nos quedaría que X es igual a 22 por 66 dividido 12. Y siguiendo el principio de siempre simplificar primero, pudiera decir 12 entre 2 a 6, 22 entre 2 a 11, 6 entre 6 a 1, 66 entre 6 a 11. Resultado, X es igual a 11 multiplicado 11 dividido 1, X es igual a 121. Respuesta correcta, la C. Veamos ahora la proporcionalidad inversa o regla de 3 inversa. Veámosla también con un ejemplo. Dice, si 9 obreros construyen un muro en 42 días, ¿en cuántos días construirán un muro similar 21 obreros? Y tenemos aquí las posibles respuestas. Vamos a comenzar como mismo comenzamos la de proporcionalidad directa, escribiendo los datos tal como aparecen en el problema. Tendríamos entonces supuesto y pregunta, una magnitud es obrero, es decir, la cantidad de obreros, y la otra, la cantidad de días. Entonces, si 9 obreros construyen un muro en 42 días, quedarían 9 obreros, 42 días. Pero como que estamos escribiendo tal como aparece en el problema, nos dice en cuántos días construirán un muro similar 21 obreros. Entonces simplemente 21 obreros lo construirán en X días. Es ahora cuando tenemos que detenernos a analizar si es directa o inversa. Si miramos bien, decimos que 9 obreros construyen un muro en 42 días. Si aumento la cantidad de obreros, son más obreros trabajando, entonces disminuyó la cantidad de días. Se trata entonces de proporcionalidad inversa. ¿Qué hacemos cuando se trata de una proporcionalidad inversa? En la magnitud,
donde está la incógnita, simplemente la vamos a cambiar. Entonces vamos a escribir que 9 sobre 21 es igual a X sobre 42. Y para resolver, hacemos ya el mismo procedimiento. Decimos que X es igual a 9 por 42 dividido 21. Como mismo vamos siempre a tratar de simplificar, notamos que 21 por 2 es 42. Entonces aquí podríamos ya directamente decir 21 entre 21 es a 1, 42 entre 21 es a 2, 9 por 2, 18, y queda que X es igual a 18 y la respuesta correcta es la E. Veamos entonces ya este ejemplo. Un auto gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 24 litros? Y ahí tenemos las posibles respuestas: 400, 360, 480, 600 y ninguna de las anteriores. Ya no vamos a hacer la tablita que yo hice, puesto que si estamos trabajando contra reloj, no podemos gastar mucho tiempo. Simplemente vamos a escribir así. Tenemos entonces litros y kilómetros. Decimos 5 litros, 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 24 litros? Y entonces ahora vamos a analizar si es directa o inversa. Si aumento la cantidad de litros, el auto camina muchos más kilómetros. Por lo tanto, es directa. Y puedo escribir que 5 sobre 24 es igual a 100 sobre X. X es igual a 24 por 100 entre 5. Pero si simplificamos, 5 entre 5 a 1, 100 entre 5 es a 20, X es igual 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, agrego el 0 y la respuesta correcta es la C. Tenemos este problema. Si 5 obreros pueden hacer una pared en 15 días, ¿cuántos días tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? Entonces vengo aquí y digo, aquí tengo cantidad de obreros y cantidad de días. Entonces me dice que 5 obreros pueden hacer una pared en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? Entonces están preguntándome cuántos días. Bien, si yo disminuyo la cantidad de obreros, deben de aumentar la cantidad de días porque son menos obreros trabajando. Se trata de una proporcionalidad inversa y escribo entonces que 5 sobre 3 es igual a X sobre 15. ¿Por qué? Porque cambiamos en la magnitud donde está la incógnita. Para resolver, simplemente digo que X es igual a 5 por 15 dividido 3, 3 entre 3 a 1, 15 entre 3 a 5, X es igual 5 por 5, 25, y la respuesta correcta es la A. Ahora, tenemos otro problema de proporcionalidad donde intervienen fracciones. No importa
que los números no sean bonitos, siguen siendo números igual y se sigue trabajando de la misma forma. Si en un día 2 obreros hacen las 3/8 partes de una obra, ¿cuántos obreros se necesitarán para hacer las 3/4 partes en igual periodo de tiempo? Bueno, entonces tengo aquí obrero y tengo aquí partes, es decir, las partes de la obra. Entonces yo dije que 2 obreros hacen las 3/8 partes de la obra. ¿Cuántos obreros? Por lo tanto, ¿cuántos obreros se necesitan para hacer las 3/4 partes de la obra? Se trata de proporcionalidad directa. Si yo aumento la cantidad de obreros, también va a aumentar la parte de la obra que se hace, es decir, se adelanta mucho más. Entonces, puedo escribir que 12 sobre X es igual a 3/8 dividido 3/4. Me quedaría entonces que X es igual a 12 que multiplica a 3/4 dividido 3/8. Y pudiera transformarlo todo a multiplicación multiplicando por el recíproco, quedándome que X es igual a 12 que multiplica a 3/4 que multiplica a 8/3. Entonces puedo simplificar 3 entre 3 a 1, 3 entre 3 a 1, 4 entre 4 a 1, 8 entre 4 a 2, 12 por 2, respuesta 24, y sería el inciso E. Ahora bien, los ejercicios y problemas de proporcionalidad pueden tener pequeñas variaciones que no dejan de ser de proporcionalidad. Esas son pequeñas trampas que a veces se le ponen y que los estudiantes en muchas ocasiones están trabajando a veces muy apurados y no se dan cuenta de la trampa. Veamos este. Dice, una brigada compuesta de 15 obreros pueden hacer una obra en 24 días. ¿Cuántos obreros se necesitan agregar a la brigada si se quiere terminar la obra en solo 18 días? Vamos entonces a plantear, tenemos entonces cantidad de obreros y tenemos entonces días. Dice entonces que 15 obreros pueden hacer una obra en 24 días. ¿Cuántos obreros se necesitarán agregar si se quiere terminar la obra en 18 días? Entonces yo voy a poner aquí 18 y voy a poner aquí la X, pero esta X no son los obreros que se necesitan agregar, sería el total de todos los obreros para poderla hacer en 18 días. Bueno, vamos a analizar si la proporcionalidad es directa o es inversa. Si yo aumento la cantidad de obreros, disminuye la cantidad de días. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es proporcionalidad inversa y vamos a cambiar la magnitud donde está la incógnita. Decimos entonces que X sobre 15 es igual a 24 sobre 18. Y nos quedaría entonces que X es igual a 15 por 24 dividido 18. Como vamos a tratar siempre de simplificar, decimos 18 entre 6 es a 3. 24 entre 6 es a 4.
3 entre 3, 1. 15 entre 3 a 5. X es igual a 20. Pero no es que se necesita 20. Y cuidado, aquí está la respuesta de 20 esperando que alguien la marque erróneamente. Pero no, son cuántos se necesitan. Bueno, para hacer la obra en 18 días se necesitan 20, pero ya tenemos 15 en la brigada. Por lo tanto, se necesitan solamente 5 obreros. Y esa es la respuesta correcta. Veamos este. Dos números están en la razón, 2 es a 3. Si el menor es 18, ¿cuánto es el mayor? Y tenemos las posibles respuestas. Ojo, aquí no tenemos un problema con texto. Simplemente nos están dando la razón entre dos números. Entonces vamos a escribir que los dos números están en la razón, 2 es a 3. Dice, si el menor es 18, ¿cuánto es el mayor? Por lo tanto, si el menor es 18, entonces él se hace corresponder con el 2 que está aquí. Y el que no conocemos es el que se hace corresponder con el 3. Por tanto, simplemente decimos que X es igual a 3 por 18 dividido 2. 2 entre 2 a 1. 18 entre 2 a 9. 9 por 3. 27. Y la respuesta es la E. Tenemos uno parecido, pero con un poco más de complejidad. Dos números están en la razón, 5 es a 8. Si uno de ellos es 6 unidades menor que el otro, ¿cuánto suman ambos números? Bueno, aquí voy a tener que escribir que 5 sobre 8 es igual, y ahora tenemos el siguiente problema. Uno de ellos es 6 unidades menor que el otro. Bueno, el que es 6 unidades menor que el otro es el que está en el numerador. Por lo tanto, si el que está en el denominador es X, el que está en el numerador es X menos 6. Entonces ahora para resolver va a conducir a una ecuación sencilla. 5 multiplicado X va a ser igual a 8 que multiplica a X menos 6. Entonces nos queda que 5X es igual a 8X menos 6 por 8, 48. Pasamos este 8X para acá restando, me queda 5X menos 8X es igual a menos 3X es igual a menos 48 menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a menos 48 entre menos 3 y X es igual a 16. Pero este es el valor de X. Pero el valor de X menos 6 entonces es igual a 10, teniendo presente de X igual 16. Por lo tanto, ¿cuánto es la pregunta? La pregunta me dicen cuánto suman ambos números. 16 más 10 es 26 y esta es la respuesta. Es decir, esto es una forma de hacer un poco más complejos los ejercicios de regla de 3. Tenemos este. Un ganadero tiene pasto suficiente para alimentar 240 vacas durante 45 días, pero vende 60 vacas. ¿Cuántos días más podrá alimentar a sus vacas con la misma cantidad
de pasto. Si analizamos, siguen siendo problemas muy similares a los que hemos hecho con anterioridad. Solamente cambio ahora, que es el ganadero, que son las vacas, que es el pasto. Muy parecido al que nos hablaban de los obreros que había que incorporar para hacer la obra en menor tiempo. Entonces vamos a plantear tal y como está. Dice, un ganadero tiene pasto suficiente para alimentar. Entonces aquí yo tengo vacas y tengo días. Es decir, él tiene pasto suficiente para alimentar 240 vacas durante 45 días. ¿Pero qué hizo él? Él vendió 60. Entonces sus 240 vacas habría que restarle 60 y quedarían con 180 vacas. Entonces, ¿cuántos días más podrá alimentar, pero con 180 vacas? Entonces va a tener aquí ahora 180 vacas. ¿Cuántos días? Pero esta X no es cuántos días más. Esta X es cuántos días podrá alimentarla él con 180 vacas. Bien, si aumentamos la cantidad de vacas, las vacas comen más, disminuye la cantidad de días. Si disminuimos la cantidad de vacas, entonces van a haber menos vacas comiendo y como que es la misma cantidad de pasto, van a aumentar los días. Por tanto, se trata de una proporcionalidad inversa y cambiamos. Decimos entonces que 240 sobre 180 es igual a X sobre 45. Planteamos entonces que X es igual a 240 por 45 dividido 180. Muchos de estos problemas, cuando lo hacen para este tipo de pruebas, no ponen números que sean tan incómodos. Ponen números que se puedan simplificar porque si los profesores que hacen, las personas que hacen estas pruebas están conscientes, saben de que hay muchas cosas que en un minuto no se pueden hacer grandes cálculos. Y si ponen un ejercicio de esto para hacerse en un minuto y ponen cálculos extremadamente complejos, entonces no están siendo congruentes con el tipo de problema que están haciendo. Por eso, en muchos casos se pueden simplificar. A ver, 45 más 45 es 90 y 90 más 90 es 180. Entonces yo podría decir que 45 entre 45 es 1 y 180 entre 45 es 4. 6 por 4, 24. Y entonces me queda que X es igual 240 entre 4 es 60. Cuidado, este 60 está aquí. Pero me preguntan, ¿cuántos días más podrá alimentar? Es decir, él tenía para 45 días, pero ¿cuántos días más? Entonces sería 60 menos 45 y la respuesta es 15. Entonces la respuesta correcta es la B. Bien, hasta aquí esta primera parte de problemas de proporcionalidad directa e inversa. Próximamente vamos a ver problemas de proporcionalidad compuesta hasta llegar a problemas de por ciento. Gracias a todos por la atención y nos vemos en próximas actividades.